Muchas personas ignoran el mundo legal hasta que surgen los problemas. Hoy vamos a revisar diversos aspectos legales de la vida diaria. Soy Alma, tu abogada. Que inicie la consulta. Hola mis juristas, ¿cómo están? Estamos una vez más en el podcast de Alma, tu abogada, y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, como todos, pero este es más especial porque es mi amigo, mi partner. Él no es tan conocido en redes sociales, pero trae un tema muy interesante que le acaba de suceder. O sea, está fresquecito el tema, le acaba de suceder. Fue un tema de una disolución de una sociedad, pero él les va a contar más. Julio, muchas gracias por venir. Él es Julio Reséndiz, uno de mis mejores amigos. Gracias por la invitación, Alma. Sí, no me acaba de suceder como ayer o antier, porque luego se puede confundir un poquito con eso, pero sí tiene poco que me sucedió. Entonces, ahorita se va a poner, yo creo que bueno el asunto. Muy bien, pero antes de iniciar con el chisme legal, hay que decirle a nuestro mayordomo que nos traiga el tecito. Muy bien. Mayordomo, el té, por favor, que el chisme legal va a comenzar. Gracias, mayordomo, como siempre. Salud. Salud. Yo sin té, como que no. Y siempre les digo yo a mis invitados que les pongo un poco de vodka para que suelten la lengua. En mi caso no es necesario, pero no, se agradece también. Bueno, Julio, platícanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas. ¿Qué te llevó a esta situación que nos vas a contar? Cuéntamelo todo. Digo, yo sí te conozco, pero mis juristas no. Claro, bueno, yo soy Julio Reséndiz. Soy soñador, idealista, también soy empleado y soy wannabe entrepreneur o emprendedor. Pues born and raised casi aquí en Tijuana. Tengo una licenciatura en comunicación aquí en el campus de Tijuana, soy cimarrón de corazón, orgulloso de serlo, y bueno, pues me ha tocado viajar a muchos lugares, me ha tocado vivir en otras ciudades de México. ¿Dónde te ha tocado vivir? En la Ciudad de México, me ha tocado vivir en Sinaloa. ¿Qué tal? Me ha tocado pues estar ahí algunos meses también en Buenos Aires, Argentina, que fue una experiencia interesante. Entonces sí, me ha tocado ahí estar. Y bueno, el ser y vivir prácticamente aquí en Tijuana, pues todos los años que llevo acá, también me ha llevado a conocer diferentes personas, empresas, todas ellas muy interesantes. Y eso, entonces, tengo creo que ese mix y esa fusión de ser esta parte soñadora, idealista, y también esta parte aterrizada con que me dedico, pues actualmente trabajo para una empresa en Estados Unidos desde casa, entonces también soy remote. Y pues ahora sí que a grandes rasgos ese soy yo. Poco a poco durante esta charla, esta plática me van a seguir conociendo, espero sea interesante para ustedes. Y que lo que me sucedió, o bueno, más que sucedió, porque luego suena como a tragedia y más bien es un aprendizaje, creo que nos puede ayudar a muchos, porque esta parte legal luego la tomamos como que nada más el experto, o de lo contrario, nos hacemos como expertos y ya creemos que podemos hacer lo que nosotros queramos. Entonces no es tan así, la parte legal sí es muy importante. Sí, porque yo tengo ya años de conocerte y me has contado de un par de empresas que has estado incursionando, pero ya la última fue una empresa más formal, ¿no? Donde ya estabas dentro de la sociedad, entonces, y ya te tocó disolver una sociedad y viviste todo ese proceso que muchas personas, pues no lo han vivido, porque a veces lo que hacen es suspenden nada más como que ponen en suspensión la sociedad y nunca la disuelven, o que normalmente eso pasa. Digo, no sé si los juristas que estén más involucrados en temas de sociedades lo van a saber, y si tienes alguna duda, igual pónmela aquí en los comentarios, y ya saben que yo les hago videos de eso. Sí, exactamente. Bueno, antes de entrar al tema, también súper importante que luego todos estos conceptos de disolver y sociedades y todo ese tipo de cosas, como que lo sabemos a grandes rasgos, pero no bien. Pero no bien, o sea, nos suena por lógica, bueno, sociedad, nos suena a disolver, o sea, obviamente por sí solos tienen un sentido, pero
jurídicamente o legalmente tienen otro sentido. Entonces, me ha tocado estar en sociedades y en unas sociedades tanto como muy pequeñas, es decir, de 2, como algunas otras como de 4 o 5, que ya fue en esta última, que ahorita vamos a entrar a esto, pero yo lo veo como aprendizaje porque por el momento sí es algo en lo que ya no incursionaría, no pronto, o sea, tendría que, y también es una meditación, una introspección, ¿no? Donde hay muchos socios, dices tú. Exactamente, exactamente. Y también un análisis de más cosas del proyecto. Pero platícanos bien todo, queremos saber el chisme completo. Aquí no es de que hay que sí, que no, completito. Digo, no digas nombres, sino que claro, decir, no, claro. Y marcas, ni nada de eso, ni domicilios. No quiero ahí embargos ni ya sé, raspar muebles o que alguien se sienta ofendido con este podcast, sí, no. Pero sí el contexto de lo que pasó, como la historia desde te invitaron a la sociedad, que pasó todo, para que mis juristas entiendan y comprendan cómo terminó este tema. Bueno, en un tema legal. Claro, y un poquito de contexto ahí es que en ese momento pues estaba la pandemia, o sea, era 2019, 2020, bueno, la pandemia es 2020, 2021 más o menos. Ok. Entonces... ¿qué pasa en ese tiempo? ¿Qué pasa en ese tiempo? Bueno, yo me quedo sin trabajo, o sea, también estaba en un proyecto anterior que al final pues se acaba básicamente por mala administración, ¿no? También estabas en una sociedad anterior. No como, o sea, en palabra iba hacia a la sociedad, pero al final no sé. No estabas dentro del acta constitutiva. Exactamente. Okay. Entonces, y eso lo aprendí y afortunadamente así fue. O sea, qué bueno. Si no, otra cosa sería. Pero... bueno, eso me lleva hacia pues un descanso forzado porque pues la pandemia llegó y bueno, andaba entre qué hacer, qué proyectos, o sea, buscando retomar mi carrera, tal vez ya más esa de la comunicación, etcétera. Pero durante el camino pues me toca de alguna manera consultar o asesorar a una empresa, esta empresa a la que yo también después formé parte. Es una empresa de BPO que le dicen, o Contact Center, que es una industria fuerte aquí en Tijuana. Entonces, pues yo los estuve asesorando, ayudando, también algunos pues como amigos, ¿no? Y que también eso interesante. Pero los estuve asesorando con la parte de negocio, ¿no? O sea, desarrollo de negocios, cómo expandirse, algunas herramientas también de automatización de procesos, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues nos congeniamos más, se empieza como a abrir ya de la sociedad, es decir, en que empiezan como a traer más integrantes de confianza, ¿no? O sea, yo me hago esa parte de confianza, entonces ya unos meses después me invitan como a participar ahí, yo acepto, la verdad, estar ahí, me integro un poquito más y durante... ¿La invitación cómo fue? O sea, ¿vas a ser socio a un cuánto por ciento? Sí, exacto. Bueno, la invitación fue porque... pues de alguna manera los resultados iban dando, pero también era como esta ambición de pues crecer, sí, ¿no? Sí, pero ¿cómo fue? ¿En qué sentido fue la propuesta que formabas parte de la sociedad? ¿En qué porcentajes o qué? Bueno, recuerdo que fue ahí en las instalaciones, hubo una reunión y bueno, me invitaron así, pues... ¿Como partes equitativas iban a estar todos? Ajá, ¿O tú eras minoritario? No, sí, se hizo equitativamente, o sea... ¿Minoritario o eras...? Exactamente. Bueno, era equitativo, es decir, del 100% al principio habían creo que 3 y era el porcentajes iguales y luego en 4 y luego ya hubo un quinto, entonces así al final todo era como en eso, ¿no? ¿Y cuántos socios eran? En ese momento éramos 4 y ya en unos meses después ya hubo un quinto, ¿no? Ok, eran 5 socios dentro de la sociedad. Así es. Entonces, ¿y qué sociedad constituyeron? Una SADCB. Ok. Una SADCB. En ese caso, y bueno, yo creo que todos pecamos como el hecho de tomarnos las cosas como, no juego, porque tampoco es así, o sea, sí teníamos como esta parte de bien o mal ahí lo que conocíamos legalmente, pero no a fondo, ¿no? O sea, actuábamos mucho como cuando se necesite, recurrimos al especialista y no antes, ¿no? Como el doctor, o sea, como mexicanos, pues ya vamos ya cuando nos duele, ¿no? O sea, ustedes fueron directamente al notario, no tuvieron una asesoría de un abogado. Exactamente. No contrataron algo antes donde como que algún contrato como por escrito como o revisar el acta como entre todos, ver los estatutos, nada de eso. No, cuando se fundó la empresa, la sociedad, sí, o sea, ahí obviamente sí, ¿no? Pero como cada cambio o cada actualización, no.
Entonces... Como las actas de asamblea que tuvieron posteriores. Exactamente. Lo digo así como para que Sí, irles poniendo para irnos nombre entendiendo. a cada cosa que Ajá. vas comentando. Sí, las actualizaciones son las actas de asamblea que se dan donde se hace un Ajá. cambio dentro de la sociedad. Exactamente, ¿Sí? Ok. ¿no? Y todo lo hacían en actas de asamblea. O sea, cada que hacían un cambio, acto de asamblea. Sí, hasta ya al final ya eso como que se dejó como de lado, o Ajá. sea, porque ya era como que mucha actualización, entonces como que, ay, bueno, después lo vamos a hacer, ¿no? Ya sabes. O sea, después en una nos juntamos todos y eso. Entonces eso fue ocasionando pues también ciertos desgastes, como Claro. también el negocio no estaba yendo como se planeaba, como se quería. Entonces eso de ser como, pues la verdad ya éramos un grupo, se puede decir, de amigos. Claro. Y ya después, ya eso obviamente, ya la amistad del negocio, bueno, ya es diferente. Entonces, ya esa parte social o de negocios como que se iba poniendo más fría. Es decir, cada quien tomaba su rol y defendía pues su rol, ¿no? Su posición directiva, digamos. Y eso ocasionaba pues ciertos roces con a lo mejor con la idea o no sé, los planes de otra posición. Y eso después ocasionaba precisamente esto, ¿no? Entonces, al final, pues de esta sociedad o en este camino, no se disolvió como tal, porque fue nada más, pues alguien de la junta dijo, pues yo prácticamente me voy, ¿no? O sea, yo prácticamente, pues hay que dejar así las cosas y listo, ¿no? Entonces, eso fue una conversación, después nos juntamos. Y dijimos, bueno, o sea, O sea, así no cuando son las quedaron cosas. mal, ya estás hablando de cuando quedan mal. Exactamente. A ver, ¿pero qué pasó para que quedaran mal? Las cosas no iban saliendo como eran, o sea, no como planeamos, perdón. Pero en cuanto al temas de dinero, temas de administración Exactamente. o temas El dinero. de egos o qué era. No, yo creo que al final, o sea, era un grupo y todavía lo pienso, era un grupo de buenas personas, o sea, las intenciones eran muy buenas, pero bueno, ya el aterrizar y planear o ejecutar ya es diferente, ¿no? Ninguno es una mala persona, yo creo que individualmente les está yendo y nos está yendo bien, pero creo que como grupo pues es diferente, ¿no? Y como empresarios ¿Y qué es empresa diferente. era? Si se puede saber. Ya no existe tal cual la No, digo, empresa. no digas el nombre, pero ¿cuál era el giro? Era el objeto social de la empresa. Call center. Era un call center. Exactamente. Donde como que hablaban para cobrar o para dar como... Había diferentes servicios, obviamente pues sí, como tal, Ajá. a través del teléfono, pero sí, habían campañas que se les llama, a través de para cobrar dinero. Todos los clientes eran de Estados Unidos, entonces era para cobrar dinero, para ofrecer soporte, para ofrecer servicio al cliente, para ventas también. Entonces había diferentes como campañas o grupos, Ok. ¿no? Entonces eso nos dedicamos. Ah, perfecto. Entonces no empezaron a salir bien las cosas. Al principio sí, como todo, pero ya después ya no, los planes no salieron como se querían, como obviamente como empresa, y eso ocasionaba que, bueno, se tomaran decisiones pues fuertes y que algunos no estuvieran de acuerdo con eso. Entonces era como ya se empezaba a dividir como dentro de todo, como en grupos, y los que eran como expertos o los que eran dedicados a eso, pues tomaban más decisiones que los demás, ¿no? Claro. Igualmente, pues en mi caso, yo como, pues sí me estaba dedicando también a otras cosas, o sea, estaba haciendo como algunos otros proyectos igual, pues mi tiempo ya no estaba ahí al 100%, ¿no? Siempre se comunicó eso, pero pues a lo mejor eso ocasionaba también algunas cosas, ¿no? Después de eso, ya como en este punto de quiebre fue porque pues ya las decisiones eran tomadas de, ¿sabes qué? Así se van a hacer las cosas. Porque, como por mis de estos. Pues es que al final era quienes estaban ahí o quienes estaban operando más que los que no, ¿no? Ok. O sea, había unos que estaban como completamente en la operación y había otros que no. Exactamente. Y empezaron a tomar decisiones administrativas. Exacto, digo, pero no había un administrador o un... Bueno, era en este caso una SA es un administrador. Ajá, es un administrador, ¿no? Sí, exactamente. ¿No había un administrador? Pues no como tal, había, pues está el representante legal, bueno, todas esas posiciones, pero operativamente, que era como tomamos todas las decisiones. Nunca se designó como tú eres el responsable de las... Como que nunca se designaron como las tareas de que tú eres el responsable de las decisiones o yo, ¿nunca pasó eso? Sí se designó,
conforme a este punto al que iba, al que estaba ahí. O sea, obviamente había alguien que era el más experto en call centers y todo eso, y habíamos otros que éramos más como de la parte de negocios, ¿no? Algunos estamos experimentando ahí, o estamos iniciando como la carrera ahí. Y obviamente se le daba más peso al que ya le sabía, ¿no? Y en eso confiábamos también nosotros y estábamos conscientes de eso. Pero pues al final creo que las cosas no salieron precisamente porque no hubo una comunicación apropiada, porque no hubo esa designación y porque no hubo ese conocimiento de nosotros decir, bueno, es una empresa, somos una empresa, es un negocio, ¿no? Hay que hacer las cosas como se deben y no prolongarlas o dejarlas para después. Entonces eso fue ocasionando que ya al final, cuando se tomaban decisiones de un lado o de otro lado, o que era ya como confrontar, es decir, así como los que opinan esto estamos de este lado y los que opinan lo otro están de otro lado, pues al final era ver qué era la mayoría, pero pues tampoco se hacían las cosas como así, ¿no? Porque, o sea, si no, ya hubo un momento donde si ya no son como las cosas como son, pues ya no van a salir y yo quiero que sean de esta manera. Entonces ya después ya también era una lucha de egos, de quién está aquí, de quién no está acá, de que ya quiero más dinero, de que ya quiero más utilidad, ya debería ser exitoso el negocio, ¿Y cuánto duró operando el negocio? Realmente, bueno, desde que yo estuve ahí, o desde que yo recuerdo, duró como un año y medio, si no mal recuerdo, un año y medio, 2, más o menos, más o menos así, sí, porque hicieron las declaraciones en Estados Unidos, y pues al final tuvimos una reunión y dijimos, bueno, una persona más y yo decidimos salirnos, ¿sabes qué? Bueno, primero dijimos, vamos a disolver esto, ¿no? Porque no va a dar, las proyecciones están y lo que se está viviendo ahorita y se está sufriendo ahorita, no va a dar, o sea, no da como para que sigamos más tiempo, si simplemente la deuda se va a acumular y hay que liquidar eso, etcétera. Claro. Entonces, nos asesoramos, eso sí, ahí en ese momento sí, ya como de, a ver, ¿cómo vamos a disolver la empresa? ¿No? ¿Cómo vamos a disolver esta empresa? Y se pusieron opciones y dijimos, si no llegamos a un consenso, entonces es nosotros salirnos y ya si ustedes quieren seguir adelante, pues se siguen, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, al final así fue. Decidimos nosotros pues salirnos de esa sociedad. Siguieron ahí, todavía nos seguían como, no invitando, pero sí como preguntando obviamente por los procesos y todo lo que había ahí como dentro. Pero pues al final ya fue como también adentro egos y no se llevó a éxito. O sea, porque al final el hecho de estar ahí, nada más por querer estar ahí, por hacer las cosas y decir, creo que yo lo puedo hacer y quiero, ya era más esa ambición que realmente tener una visión de negocio, ¿no? Y a lo que ya después me enteré y supe, pues fue que pues desapareció. No sé si tal cual se disolvió esa sociedad. O sea, tú nada más hiciste un acta constitutiva donde te saliste. Así es. Nunca te tocó la disolución de la sociedad. No, o sea, okay. Tal cual la asesoría es esta opción que se tomó, ustedes pues ceden sus Y cuando acciones. Quiero que platiques esa parte, cómo cedes las acciones, cómo sales, cómo es el proceso, o sea, todo el paso desde que vas a notaría o no fuiste a notaría, firmaste, porque ya ves que no es necesario que vayas a notaría, entonces Claro. Sí quisiera como que les platicaras ese proceso legal que viviste, y si te tocó algo por la disolución o no te tocó, tuviste que pagar. Ahí vamos a eso, a eso. Bueno, en el caminito ese, que más lo hizo esta otra persona que también se salió, él se asesoró así como de todo y entonces ya nosotros nos juntábamos y empezamos a tomar las decisiones juntos, ¿no? Y fue de buscar a la contadora y bueno, decimos contadora, ¿no? Pero bueno, es todo un despacho. Entonces nos decía, a ver, ¿en qué están y cómo están, ¿no? Ser transparentes tal cual. Bueno, así van las cuentas, así está todo. Ya no va para más. E internamente también ya hay conflictos. O sea, Claro. Conflictos me refiero a ya no hay un consenso de vamos para el mismo lado. O sea, Claro. ya habían equipos, digamos, ¿no? Entonces, pues dijimos, creo que esto ya se iba a acabar el año, tal cual, era creo que noviembre, diciembre, dijimos, pues no podemos comenzar otro año así, o lo terminamos ahorita, en este momento, o si no, vamos a tener que como que esperar más tiempo, ¿no? Y eso mismo nos dijo la contadora,
Entonces, ese fue el primer paso. Primero, tal cual, como confesarnos y sacar todo y consultarnos y dejarnos prácticamente en las manos de los expertos, seguir las indicaciones dependiendo de las opciones que teníamos y dependiendo lo que tomaran, ¿no? Entonces, después de eso, llegamos a una reunión, ¿no? Hablamos con todos los socios, se toma la decisión y se comunica, bueno, persona 1 o socio 1 y socio 2, nos retiramos y vamos a ceder las acciones, ¿no? Dijimos, vamos a ceder las acciones, después dijeron, bueno, uno de los socios dijo, bueno, yo se las voy a comprar, yo les voy a comprar esas acciones. Se llega a un acuerdo por esas acciones, se llega a un acuerdo también de cómo se iban a amortizar, o sea, cómo se iban a pagar esas acciones. Y se hizo, pero bueno, al final se quedó debiendo. ¿Nunca te pagaron las acciones? Completamente no. Bueno, no, porque no nada más fui yo, pero no completamente no. Y bueno, o sea, a lo mismo, el exceso de confianza, el que metes que son amistades, el que el favor, lo que y no hicieron quieras, ¿no? ningún contrato, nada más fue así como, salgo y el pago de las acciones queda en tanto y Exactamente. me lo pagas hasta el día, ok, de acuerdo. Ajá, pero nunca hicieron un contrato, ni un Sí, pagaré, nada. Justo ya íbamos a hacer eso. Y ya ahí empezó también como el desaparezco, ¿no? El que ahorita no puedo, o sea, era el sí estoy aquí, pero pues no hay, ¿no? Ujú. O sea, ¿con qué? Entonces era como, bueno, pues vamos a firmar, o sea, pues no. Ujú. Entonces, entre una y la otra fue como, pues ya, era la confrontación, después la resignarnos a que ya no iba a hacer eso. Y bueno, pues al final malamente como soltar esto, ¿no? Pero yo creo que ahí o sea, por eso te digo que son 1000 lecciones aprendidas en todo este camino. A lo mejor Claro. puede ser como muy corto para los que nos están viendo, pero estoy hablando de meses. Y sí fue un aprendizaje que por eso me deja este sabor amargo para no volverlo pues a hacer de esa manera, ¿no? Obviamente no hacerlo de esa manera. Pero ¿cómo de esa manera? O sea, ¿con tantos socios? ¿O de qué manera? En mi caso no es tanto la cantidad de socios, en mi caso es como este involucramiento como de pensar que la amistad, ¿no? Y luego se mezclar como la parte de negocios y por eso puedes como a lo mejor descuidar ciertas cosas o aceptar O sea, ya no volverías a ciertas asociarte con un amigo, a eso te... Yo creo que al menos en los próximos años, en unos conscientes, no. O sea, definitivamente no. Digo, no ha habido ni siquiera la oportunidad, porque también yo estoy un poco cerrado a eso. Mi corazón quedó muy dañado. Mi corazón sí quedé muy... No, muy es que dolido. es lo que no entiende mucha gente que, bueno, las personas que hemos sido emprendedoras, el hecho de que un socio te quede mal es como si rompieras con una relación de noviazgo. Claro, pues literal. era un matrimonio. O sea, te rompe el corazón Ujú. y luego quedas como muy dolido de, no, ya no quiero volver a tener otro negocio, ya no, que no sé qué. O sea, es una realidad. O sea, Así sí es es. una realidad. Así es. Pero, por ejemplo, siento que tú tuviste mucha suerte a pesar de que lo ves así como desde un punto de vista como muy caótico, no exitoso. Vamos a ponerlo como no sí, exitoso. que hubo ahí como que resentimientos y así. Pero yo creo que sí tuviste mucha suerte porque hay veces que tú eras del capital mínimo y si no hubieran querido que te salieras, o sea, ¿cómo convocas a la sociedad? ¿Cómo haces Claro. una... O sea, ¿te tocó ir a notaría a hacer la disolución o nada más firmas el acta? No, nada más firmar. Y una persona se encargó de hacerlo en notaría. Así es. Es que es otra cosa, en las sociedades no necesariamente, o sea, todo el mundo se imagina cuando un acta de asamblea, casi marchando, y que llega la banda, y que da miedo. Sí, la verdad, Me sí. parece, pero no, realmente un acta de asamblea es un documento que firmas, de hecho no están los socios a veces hasta juntos, que en teoría tendrían que estar, y lo hacen en notaría, o sea, como que designan a un delegado, y en notaría el delegado lo protocoliza con el notario. Claro, y ya, es todo lo que se hace, y ya. Que ya fuera de la sociedad, nada más avisas al SAT que ya no estás dentro de la sociedad, cambias tu régimen y ya, ahí se termina, cuando sales, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú hubieras querido salir en la sociedad y hubieras querido convocar, hubiera sido un rollo, a pesar de ser una SA, que una SA es mejor que una SDRL, porque una SRL es más limitativa
y ahí te quiero ver para hacer para convocar, porque la ley está muy limitada para las SRL. Pero una SA sí tiene más salidas donde se puede hacer ciertas cosas y convocar sin tener la mayoría de los socios. Y eso ahí lo aprendí. O sea, ya en ese momento lo aprendí. O sea, ni antes de entrar a la sociedad, ni como durante la vida de la sociedad, sino ya en esa casi terminación de la sociedad. Y luego también mucha gente piensa que obviamente ya eres como dueño de la sociedad, que eres parte de la sociedad y te crees como único dueño del negocio. O te crees dueño de todo el dinero. O te crees, o sea, pasan muchas situaciones. Por ejemplo, hay en la sociedad, sí, tú eres socio, pero no tienes derecho a ir al banco a sacar el dinero. Porque hay poderes que se designan dentro de la sociedad específicos para quienes sí pueden hacerlo. Claro. O sea, los socios lo único que tienen derecho a recibir su utilidad una vez al año. Y si no hay utilidad, una rendición de cuentas. Es todo. Pero de ahí en fuera, o sea, ni siquiera tienes la obligación de estar en el negocio y ni siquiera tienes acceso a las cuentas. Solamente una rendición de cuentas una vez al año. Y es todo, que la tiene que hacer el administrador o quien designes ahí como... Y es esa parte de entender los roles y lo que conlleva ese rol también como socio, ¿no? O sea, una cosa es eso precisamente que acabas de decir y otra cosa ya la parte operativa. O sea, porque la parte operativa tú puedes ser socio y en la parte operativa puede ser hasta, no sé, hay alguien que a lo mejor va a ir a la empresa cada cierto tiempo, ¿no? Porque al final eso se acuerda. Pues. Siempre el socio, el 99% de las veces, el socio operativo es el que se termina creyendo el dueño del negocio, aunque estén en un momento dado de acuerdo de, a ver, yo voy a ser un socio operativo y yo voy a ser un socio capitalista o un socio pasivo que voy a aportar conocimiento, dinero o lo que sea. Así es. Pero en el momento que el socio entra a la operación, el que le toca la operatividad es el que se termina sintiendo dueño y es el que empieza a causar los conflictos. Ahí me ha tocado muchas sociedades asesorarlas en ese sentido y siempre es el mismo problema. El socio operativo se termina creyendo el dueño del negocio y más si es el que tiene los poderes de administración. Así es. Tal cual. Sí pasa, ¿no? Y me pasó... Tanto en esa o sea, en esa sociedad sociedad, perdón, que estaba ahí como dentro de, como en otras que me tocó estar como de aquí mirando, ¿no? O sea, en un proyecto anterior, o sea, que no fui socio como tal, pero que estaba muy cerca de los que sí, y pues me tocaba obviamente conocer todo eso que se movía y cómo esa persona o ese rol precisamente así ocasionaba como ese tipo de problemas o ese tipo de conflictos entre los socios, que eso desencadenaba problemas mayores todavía. Claro. Entonces, el hecho de uno nada más como pensar en una sociedad como desde la parte de emprendedor, o si es sociedad o si nada más eres tú y alguien más o cosas así, como por las designaciones que se tienen, sí es como muy delicado, o sea... Suena como que tampoco los quiero asustar a que no lo hagan y que no, pero sí es algo como muy delicado porque es pensar también a grandes rasgos y es pensar, perdón, a futuro. O sea, porque obviamente no quieres algo nada más para hacerlo 5 o 6 meses, ¿no? Claro. O sea, lo piensas para de aquí dedicarte a eso hasta que pues te dé, ¿no? Entonces sí es como pensarlo si lo vas a hacer con alguien más, pues muchos roles de confianza, como con una pareja, ¿no? O sea, el que cumpla con todo este checklist de esto, lo otro. Estar bien claros, así como cuando uno vive con una pareja en casa. Tú vas a lavar trastes, yo voy a trapear, yo voy a aportarlo de la casa y tú vas a aportarlo del internet. Así. O sea, así. Tan claro como eso es una sociedad. Haz de cuenta que te casas con una persona y necesitas dejarle en claro qué esperas tú de la persona y esa persona decirte qué esperas de ti. Correcto. Pero cuando son más de 2 o 3 socios, sí es bien complicado. Y son conversaciones, pues no fáciles. O sea, son conversaciones que aparte después van mutando, o sea, al principio es a lo mejor entre todos, entre amigos, entre que el compa, o que esto, que el otro, o por el que es el que trae el dinero y es amigo del otro socio, o sea, que así es como se inicia, ¿no? Y no digo que esté mal, pero luego se vuelve que algo, precisamente uno se toma como un poder de más, de lo designado, el que, pues sobre todo el que precisamente tiene más poderes en el acta, y dice, bueno, pues ahora esto, o ahora lo otro, y dices, a ver, espérame, ¿no? Como que vamos a
pues a platicarlo, vamos a reunirnos y vamos a hacer eso. Hacer una votación, que es lo que legalmente se tiene que hacer, Exactamente, ¿no? Pero pues luego es como, bueno, no vamos a ir a votar, es como ya estamos aquí y aquí decidimos. Entonces, esta parte también formal de y se hacen teams, ¿no? Así como que 2 ya se unieron, 3... Y luego el otro como de acá, y oye, ¿sabes qué? O sea, digo, pasa, al final somos personas. Te quiero hacer una pregunta. ¿El administrador, porque eso pasa también en el 80% de las veces, el administrador y malversó los fondos? En este proyecto no, o sea, en este proyecto no, pero sí me enteré en otros sí me tocó. En otros sí. Ajá. ¿Y donde yo no estuve como socio, ¿no? ¿Y le presentaron la denuncia penal o no? Sí. ¿Hubo una denuncia penal en eso? Uh-huh. Y no sé si o lo metieron sé, a la cárcel. No. Vale, yo sé quién es, sé qué me estás diciendo, pero no quiero No, ahí sí no, porque no sé si me estoy metiendo ahí en investigaciones o no sé qué. Pero no, y creo que no, y para ser sincero, creo que no. Pero sí hubo una denuncia penal sí y hubo todo. Una denuncia, o sea, sí hubo, o sea, es un caso como tal. O sea, acá afortunadamente no llegamos a ese punto. Porque no, tampoco fue necesario, porque fue como la que estuvieron siempre como muy pendientes todos del dinero, de la operación, de todo, porque ahí como que se metieron todos con todo, ¿no? Sí, así es. Entonces sí fue, en este proyecto no hubo, porque no se dio hacia eso, o sea, tampoco fue como que, tampoco voy a hablar como de algo cruel o algo como de ese malversión, o sea, la verdad no se llegó como a ese punto, y porque realmente no fue necesario, o sea, lo que yo creo que como a grandes puntos, a grandes rasgos, lo que provocó esta disolución o esta disolución de proyecto, pues fue que no se dieron las cosas y pues empezaron a haber factores pues muy humanos como la desesperación, muy humanos como pues yo quiero más, yo quiero esto, o sea, creo que fue como esa parte, ¿no? En el otro proyecto del que hubo una denuncia o lo que sea que pasó, más fuerte, más grave, lo que sucedió pues es que hubo pues un dolo como tal, o sea... Ojo, el que es administrador de la sociedad muchas de las veces tiene muchas responsabilidades y muchas facilidades, por las responsabilidades son de hacer un buen uso de la administración. Así es. Si no lo hacen, porque a veces se puede formar un consejo administrativo o puede ser un administrador, depende de lo que decide la sociedad. Así es. Para eso están los estatutos. Pero, ojo, porque esas personas, las del consejo de administración o el administrador único, puede ir a la cárcel si malversa los fondos. Ojo, mis juristas. Sí, hay que tener cuidado con eso, porque la verdad sí es... Sí, porque luego se les hace muy fácil. Exactamente. Cuando son administradores. Exactamente. Entonces, digo, creo que hay buenas voluntades, hay malas voluntades, hay dolo, hay cosas como, te repito, como muy humanas, pero pues también hay responsabilidades y hay algo con lo que tú acordaste, no solo como con el proyecto o con la empresa, sino también con otras personas. Entonces hay que como ser leales, hay que, pues, la palabra al final del día, porque si no eso se va a transformar en una demanda o se va a transformar en un papel. Claro. O sea, que luego suena como eso, o sea, así como formamos la sociedad y ya sabes que andas así, que vamos a hacer un negocio o algo así, que llega como muy al ahí se va, o muy informal, muy al aire, luego se transforma en ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Por eso hay que saber, y sí los invito, la verdad, a asesorarse, porque suena, y no es comercial ni nada, aunque tenga aquí a Alma, pero la verdad que sí, o sea, todo el mundo somos como expertos en algo, y por algo se estudia, y por algo se hace en eso, ¿no? Porque al final te evitas problemas o te sacas de problemas que lo único que si tú piensas que lo estás haciendo porque crees saber, pero lo único que estás haciendo es hundirte. Y después es más difícil y obviamente más caro salir de ese tipo de problemas. Sí, porque otra cosa que no sabe la gente es que, ok, tú no eres parte de tú no eres parte de la administración y empieza a haber una deuda en el SAT, ¿no?
Entonces, ¿qué hace el SAT? Primero se cobra pues con el administrador. O en otras instancias como el seguro o el seguro, el SAT, o sea, que son tus mejores amigos en las... O sea, que son socios que están ahí. Tus socios. Sí, que están dentro de la sociedad, pero nadie te dice que está dentro de la sociedad. Sí, lo son. Ellos te pueden, o sea, como administrador te pueden embargar hasta tus bienes. O sea, sí hay facultades que lo permiten. Cuando ya obviamente ya agotaron, primero, por ejemplo, el SAT, que ya agotó que no le pagaste y demás, ¿no? Y más si son cantidades fuertes o lo que sea. Y empiezan con el administrador. Si el administrador no puede responder, siguen los socios, pues. Es una realidad que sí o sea, ya ahorita en estos tiempos está canijo, porque sí los socios responden con todo y todo. Entonces, si no estás como al pendiente de la sociedad, si tú dices, que es un socio capitalista, te vuelves un socio pasivo, y no estás al pendiente de la sociedad, y pasan situaciones dentro de la sociedad, o sea, sí puedes tener un problema legal después, y muy fuerte. Claro, y eso, pues no nos lo dice nadie como a la hora de estar en eso, ¿no? Nadie. O no nos educan tampoco como en ese tipo de cosas, ¿no? La gente cree que haciendo una sociedad ya fregó porque ya con eso papelito habla y cree que con eso ya puede cobrar lo que invirtió. Para empezar, lo que invertiste se fue. Así es. O sea, bien diferente, exactamente. O sea, no te lo va a regresar la sociedad. Sí, la sociedad le das un costo a la acción por el capital que entró. Y ya después cuando se disuelve, pues con el capital porque pueden hacer aumentos de capital o lo que sea. Claro. Ahí ya se le da un monto, ¿no? Y pueden llegar a un acuerdo de una disolución de cuánto cuesta cada acción. Pero en realidad... Que no sé qué tanto pasa eso, o sea, no sé en tu experiencia que tanto realmente sí lleguen como ese, porque hasta de buena voluntad, o a lo mejor he tenido como experiencias tan... No, tan siempre que hay una disolución, es como igual que en un divorcio, siempre que hay una disolución... hay que llegar a un acuerdo. A mí me ha tocado, pues yo creo que el 80-90% de las veces en las sociedades cuando se van a disolver o va a salir un socio, siempre es por presión de los socios mayoritarios y los otros les pagan en lo que quieren cuando la sociedad o el negocio sí está bien. Para eso, no da para eso. Claro. Los presionan como por todos lados. O sea, sí hay estrategias muy cañonas. Cuando ya estoy hablando de sociedades así a otros niveles, ¿no? Ya cuando estás empezando una sociedad, pues es diferente. Pero hay sociedades que sí terminan siendo muy, pues, o sea, económicamente muy prósperas, muy prósperas. Y es donde empieza a decir el socio mayoritario o el socio administrador, caray, pero ¿por qué le tengo que dar yo dinero a este socio que no hace nada? Si tiene 3 años que no se paga. O sea, ya su dinero, yo ya lo tripliqué, yo ya no lo necesito. Y es donde, yo ya no lo necesito. ¿Me explico? Se empieza a ver así situaciones así. Te digo, tuviste mucha suerte, Julio. Sí, la verdad. Pero sí de que no, pero tuviste mucha suerte. La verdad sí me siento dentro de todo afortunado, digo, en este último proyecto que les platicaba, pues, digo, no les, para nada les deseo mal, las personas son, creo que, como lo decía, individualmente son unas grandes personas. Sí, o sea, tuviste un divorcio así como que... Exacto. Donde no tuviste hijos, exactamente. Te separaste. Exactamente, hubo una toxicidad, a lo mejor hubo toxicidad por ahí, pero luego se arreglaron y luego ya, exactamente. Dijiste, ¿sabes qué? A esta persona le deseo el bien. Y luego como medio tengo experiencia también en eso, también, entonces como ¿En que... qué? Pues en su momento relaciones tóxicas también, pero eso es otro tema, pero... Y yo. pero eso ya es otra cosa, pero sí, o sea, dentro de todo, pues son grandes personas, o sea, y yo creo que les está yendo bien, o espero que les esté yendo bien, pero precisamente en esa inmadurez empresarial o en esa inmadurez de negocios y de asesoramiento, pues así es como actuamos y así es como nos fue. O sea, al final es eso, o sea... Y la verdad que una empresa es... O sea, a menos que vengas de familia empresaria, a menos de que tengas los estudios, ya sabes, de negocio. Y yo creo que ni el que tiene estudios de negocio hasta que no lo vives, pues, o sea. Exacto. Pero a menos que no tengas como un estudio o que hayas trabajado como en el consejo de alguna empresa, porque puedes ser parte del consejo de una empresa aunque no seas socio. Claro. Entonces, a menos que no lo hayas visto de cerca en tu vida, realmente no tienes la experiencia hasta que lo vives. Así es. No, porque sí es complicado, o sea, sí es complicada las sociedades. Sí, muy complicadas. O sea, sí tienes que ver con quién te vas a asociar. Y aprendes a conocer. Ajá. O sea, de que, híjole, personas. O sea, ya hasta tienes que ver hasta las emociones de la persona, cómo las maneja, porque influyen mucho en el tema de la sociedad. Porque al final...
o sea, estás relacionándote con personas, pues no son robots, las personas exactamente, que te estás asociando. y exacto, o sea, como que dejamos esa parte humana de repente al pensar, al final, o sea, al principio te estás aliando con ellos, pero Ujú. es durante Ujú. lo que dura el negocio y hasta después, Ujú. que ahí es donde empiezas a conocer a las personas. Y esta parte, pues, emocional, claro que juega un rol importante también al Ujú. momento de tomar decisiones operativas, de tomar decisiones como sociedad, o sea, de disolver, de todas las cosas. Claro que tienen, porque no todos tenemos la inteligencia emocional como para separar una cosa de la otra, ¿no? La Ujú. amistad del negocio o de las relaciones, etcétera. Entonces, es complicado. Y sí es. Al final de esto me llevo un gran conocimiento, o sea, Ujú. de esto sí me llevo un conocimiento que precisamente por algo voy a hacer o no voy a hacer lo que mis siguientes pasos, ¿no? Porque Claro. si algo creo que le agradezco es precisamente que en ese punto en la vida pues viví eso Y a lo y mejor me llevo eso. cuando conformes otra sociedad ya vas a tener más madurez, más La conocimiento, visión va a ser diferente, diferente. más ojo para Sí, sí, con sí, el sí, sí. socio, con el que te vas a asociar. O Exactamente. sea, Sí, no, o sea, desde yo un... siempre trato de ver las cosas positivas, digo. No, y me llevo eso positivo, y me llevo eso Sí. positivo, la verdad que sí me dejó un aprendizaje muy, muy grande. Cuando me platicaste, o sea, como no hay mucha gente que platique estos temas, siento yo, de las disoluciones de la sociedad y Claro. así, o salir de una sociedad, o tocar temas de sociedad que no sea como tan estructural, porque Ujú. normalmente buscas como, una sociedad y es todo como muy estructural. Y pues mucha gente lo vive, mucha gente hace sociedades a diario, constituyen sociedades, Ujú. o sea, Sí. y no saben lo que puede pasar, pues, Claro. o sea, y las opciones que tienen en caso de una disolución o salir de una sociedad o demás, ¿no? Lo que significa también el estar firmando sociedades, o sea, Sí. ya desde ahí ya empieza Claro, pues, claro. algo complejo. Bueno, Julio, pues ya se nos está acabando el tiempo, estuvo súper Qué buena rápido. la plática. Sí, te dije que era un podcast rápido, súper qué rápido. Ya sé que te sientes como en Pinky Promise. Sí, al principio le decía, oye, me siento, o sea, entre las cámaras y todo, porque, bueno, ustedes no ven aquí, pero es toda una instalación, y le dije, sí, me siento en Pinky Promise. Ay, ojalá un día lleguemos a hacer así poquito de Pinky Ay, me Promise. invitas de nuevo ya que llegues Claro, ahí. claro que sí, siempre eres bienvenido en mi podcast. Aquí tenemos como una dinámica donde hacemos unas preguntitas al final de nuestra entrevista, de algunas dudas que nos hayan quedado, que nuestros juristas nos hacen. Y la primera duda es, ¿te asociarías otra vez? Creo que esa es la pregunta como si me casaría otra vez. ¿Te asociarías otra vez? Me asociaría otra vez. Probablemente, vamos a decir que sí, pero yo creo que, no sé, va a pasar un buen de tiempo para que eso suceda. Y obviamente todo lo que platicamos aquí que voy a tener en cuenta para hacerlo. Claro. Uh-huh. Y la segunda pregunta es, ¿qué crees que fue lo que falló de esta sociedad? ¿Que eran muchos? Uh-huh. ¿O que no se pusieron de acuerdo? ¿O qué diferente? O sea, ¿qué harías diferente? O sea, ¿qué falló y qué harías diferente? Creo que hubiera sido diferente y que hubiera... No sé si eso hubiera sido realmente ya el éxito, como para decir eso hubiera sido totalmente de blanco a negro, pero creo que una de las cosas que hubiera sido diferente es el haber tomado decisiones en el tiempo que dijimos que íbamos a tomar las decisiones y no prolongar ese tipo de cosas, ¿no? Okay. O sea, y va desde el hecho de asesorarnos, dijimos que vamos a asesorarnos en este momento y lo dejamos para otro momento. O sea, el no tomar acción cuando ya se acordó o cuando ya está la necesidad, creo que eso es clave. O sea, en un negocio, tanto si lo ves como a un inmediato plazo o a un largo plazo, hay que tomar decisiones en el momento, pues sobre todo si son varios socios, en el momento adecuado y en el momento que ya se pide que se tomen esas acciones. Yo creo que eso, la poca acción hacia no operativa, sino ¿Y eso crees que fue sociedad, lo que falló en esa sociedad? Sí, yo creo que fue una de las cosas que Y es lo que harías diferente. O sea, ¿el tema de que hayan sido muchos socios no fue el tema? Pues... ¿O sientes que al final todos tuvieron su granito? Sí, yo creo que, yo creo que todos tuvimos ahí pues, culpa de algo, o sea, y pues fueron errores, digo, humanos, fueron errores de inmadurez, de inexperiencia empresarial, de no ser dueños de negocios, no haber estado a lo mejor en otras sociedades. Pero pues algún día tenías que empezar. Claro, exactamente, y ahí fue y me llevó ese aprendizaje y bueno, seguiré aprendiendo, ¿no? Porque me vuelva a juntar en otra sociedad, quiere decir que ya va a ser exitoso, ojalá, pero... Ojalá. Y luego nos cuentas cómo haces una sociedad exitosa. Exactamente, ahora va a ser el otro podcast. Ajá. Bueno, y la última pregunta es la que le hacemos a
todos nuestros entrevistados. Un sueño que te falte por cumplir, Julio. Creo que me faltan varios. Pero el más fuerte que El más fuerte, el que alcanzo a identificar, sí, para contestar la pregunta, yo creo que es el formar una sociedad exitosa. No, perdón. no. Perdón. Para mí es el ser lo suficiente, autosuficiente, vaya, Ajá. como para seguir soñando más. O sea, creo que yo no voy a terminar mi vida diciendo ya cumplí todos mis sueños. Yo creo que mi más grande sueño es precisamente seguir aprendiendo para tener más sueños y seguir logrando más cosas. Que no se te acabe no se me acabe estas ganas de... Soy una persona curiosa, entonces no quiero que se me acabe nunca esas ganas de seguir viviendo y seguir apreciando la vida y seguir viajando. Me gusta mucho viajar, entonces todo eso quiero seguirlo haciendo, o sea, como lo hacía en mis 20s, como ahora en mis 30s, y bueno, espero en los 40, 50 y hasta que tenga vida. Ay, pues muchas gracias, Julio, por acompañarnos. De verdad que aprecio mucho, mucho tu tiempo. Muchas gracias. Espero que te haya gustado mucho la entrevista. Se me fue muy rápido, muy sí, rápido. Te dije, y pues bueno, ahí pronto te verás en las redes. Muchas gracias. Pues mis juristas, muchas gracias si llegaste hasta el final. Si tienes una historia que contar, mándame mensaje. Tú también puedes ser parte de este podcast y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.